Muy buenas tardes, queridos amigos. Su servidor René Gali Aymeric, pastor y contador público. Estoy pastoreando en la iglesia Centro Cristiano El Remanente, que se encuentra en la calzada Zaragoza 367, Colonia San Pedro, precisamente juntito de Plaza Tolín, ahí frente a Federal Mall. Nos tienen a sus órdenes los domingos a las 11 de la mañana, los martes a las 8 de la noche tenemos reunión de sanidad, y los viernes a las 8 de la noche es una reunión con convivio. Estoy ahí para servirles. Y este día estamos hablando sobre el tema de la sanidad divina. Nuestro Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cansados y fatigados, yo os haré descansar. Y otra cosa que dijo es: por su llaga hemos sido sanados. Por la llaga de Cristo es que tú y yo somos sanados. Y quiero hablar precisamente cómo recibimos la sanidad divina. Hay 6 maneras o vehículos por los cuales recibimos sanidad. El primero, a través de la fe propia en Cristo Jesús. En Santiago 5:14 nos dicen las Sagradas Escrituras: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la congregación o de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Entonces, aquí nos damos cuenta que primero es oración y luego llamar a los ancianos de la iglesia para que ellos oren por nosotros. En Marcos 11:22 también vamos a ver esa cita. Marcos 11:22 y 23 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. O sea, si tú proclamas en tu vida que tienes una enfermedad, que estás enfermo, lo que estás diciendo con tu boca se hace. Jesús hizo todo el universo con solo su palabra, con su boca. Él dijo: hágase, y se hizo. Háganse los cielos y la tierra, se hizo. ¿Sí? Entonces lo que nosotros debemos proclamar siempre es la sanidad. Yo siempre le digo a todo el mundo: yo estoy muy sano. Yo tengo 65 años de edad, en este mes cumplo 66, pero me siento como cualquier joven. Siempre estoy sano. Pero eso es lo que constantemente estoy declarando, que Dios me ha dado sanidad. Dios es mi Yahvé Rafa, Dios sanador. ¿Sí? Él llevó por mí las enfermedades. ¿Sí? Por su llaga he sido sanado. Son versículos que debemos aprender porque nos ayudan a tener siempre una buena salud. Aquellas personas que siempre se están quejando, que me duele, que estoy enfermo, lo van a estar y les va a doler porque lo están declarando con su boca. Y todo lo que declaremos con nuestra boca será hecho. Cualquiera que dijere a este monte: quítate, y no dudare. ¿Sí? Porque a veces, bueno, pues lo voy a decir, pero estamos dudando. Dice aquí: no dudare, y todo lo que pidáis orando, yo lo haré, dice Jesús. Todo conforme a la medida de vuestra fe. ¿De qué medida es tu fe? ¿Estás creyendo o estás dudando? Debemos confesar con nuestra boca la palabra de Dios. Entonces, a través de la fe propia en Cristo Jesús, que recibimos la sanidad. Punto 2. A través de un miembro de la familia de Dios, un miembro de la iglesia. Marcos 16:18 nos dice, vamos a leerlo en la palabra: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos,
y sanarán. Fíjate lo que dice ese versículo. Tú puedes llegar a tomar algo, alguna cosa mortífera. ¿Qué es una cosa mortífera? Un veneno. Pero dice que si tú estás en Cristo Jesús no te dañará. Con las manos tomarás serpientes y no te dañarán. Y dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es una forma de orar por los enfermos imponiéndole las manos. Hay enfermedades incurables como en aquella época era la lepra, ahora es el SIDA, el cáncer. Pero si tú pones las manos sobre los enfermos con esa fe que dice la palabra, tiene que ceder la enfermedad, porque mayor es el que dice, mayor es Cristo que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Y ahí dice perfectamente bien, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? Entonces, orando y conforme a la medida de nuestra fe. ¿Hasta dónde está tu fe? Yo quisiera que esta tarde, este día, tú tuvieras una fe que fuera más allá de todo entendimiento. Debemos confesar con nuestra boca la palabra de Dios. Sobre los enfermos ponemos las manos con la autoridad que nos da el Señor Jesucristo y son sanados. Punto 3. A través de los ancianos de la iglesia. En la iglesia hay ancianos y ellos están ahí también para orar por los enfermos. Y a través de ellos habrá sanidad. En Santiago 5:14, volvemos a Santiago. Y en el capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es una pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Ahí está la clave. Si una persona está enferma, a lo mejor no puede ir a la iglesia, pues tiene que llamar a los ancianos. Oye, estoy enfermo, ¿puedes venir? Y el anciano tiene que llevar aceite y ungirlo, orar por él y ungirlo. Y ahí está la clave, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tiene que ver con autoridad. Y la autoridad de los ancianos va más allá de lo que pensamos. En Mateo 18:19, vamos rápidamente. Mateo 18. Versículo 19. Dice lo siguiente: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si tú vas con un anciano de la iglesia, oye, ora por mí, estoy enfermo, y se ponen de acuerdo, vamos a orar los dos juntos al Padre y le pedimos la sanidad, Dios lo hace porque Él comprometió esa palabra. Dios va a hacer todo lo que dijo en su palabra. ¿Sí? Nos toca a nosotros creerlo y llevarlo a cabo. En el Salmo 133 también nos habla de las sanidades divinas. Salmo 133, versículo del 1 en adelante. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para eso sirve un hermano. Por eso los hermanos debemos estar juntos, porque a veces los necesitamos. Oye, ¿sabes qué? Te necesito, ven a orar por mí. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si estamos conviviendo juntamente con los hermanos, ahí manda Dios bendición y vida eterna. Pero si no queremos saber de los hermanos, si
no, yo no voy allá, yo aquí solito, yo soy creyente, yo ya conocí a Cristo, pero no quiero ir a la iglesia, no quiero saber de los hermanos. Entonces no se cumple esa palabra. Esa palabra dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Sí? No con esos enojos yo no me junto con aquel, no. Juntos y en armonía. Y ahí viene la bendición. Cuarto punto, a través de un siervo de Dios. Necesitas hablarle a un siervo de Dios, pastor, ore por mí, estoy enfermo. Y Él lo va a hacer. Y esa enfermedad va a ceder. Quinto, a través de imposición de manos, lo leímos en Santiago, a través de imposición de manos, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En Marcos 16, 18 dice también eso. Marcos capítulo 16, versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 6. A través de la declaración de fe. Tiene que haber una declaración de fe, por eso les dije, no estén declarando que están enfermos. Sí es cierto, a veces estoy enfermo, pero ¿sabes qué? Yo voy a declarar la sanidad que viene detrás de esto. Yo voy a declarar la sanidad siempre en mi vida, no la enfermedad. Esa no se tiene que enseñorear. Es un acto de fe como Naamán, el sirio, que le dijeron que se metiera 5 veces en el río Jordán. Dice, ¿por qué? Hay mejores ríos allá en mi tierra. Obedece, le dice el siervo. Si te lo está diciendo el profeta, obedece. Y fue a obedecer, se zambulló y salió sano, libre de lepra. ¿Sí? Entonces así debe ser. Eso está en 2 Reyes capítulo 5, allá puedes en tu casa cómodamente leerlo. 2 Reyes capítulo 5. En Lucas 17:4 nos dice: Lucas capítulo 17, versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Así es el Señor Jesús. 70 veces 7 te perdona, ¿sí? Pero siempre y cuando estés arrepentido. Siempre y cuando tú hayas dicho, Señor, me arrepiento, perdóname. El leproso que le dijo Jesús, ve y muéstrate a los sacerdotes, yéndose fue sanado. O sea, todavía no estaba sanado, tenía la lepra. Y Jesús le dice, ve y muéstrate a los sacerdotes. Y él se va con su lepra a mostrarse a los sacerdotes, pero ya estaba obedeciendo. Y en el transcurso, cuando llegó con el sacerdote, le dijo, ¿cuál lepra? No tienes nada. Había sido sanado en el transcurso. Pon en tu corazón, esta tarde, empezar a obedecer a Dios, empezar a obedecer a Cristo, obedecer su palabra, y tu vida va a cambiar. No habrá lepra que quiera apoderarse de ti, no habrá enfermedad que se apodere de ti, por la obediencia a Cristo, por la obediencia a Dios. Bueno, entonces esos son 6 maneras de recibir la sanidad. Ahora, hay un ministerio de dones de sanidad. Dios nos ha dado dones de sanidades a algunas personas, ¿sí? Y cuando habla de don de sanidad, no habla en singular, no es el don de sanidad, sino dones de sanidades. Es en plural. Cualquier tipo de sanidad. Dios puede dar don de sanidad en él. 1. No son para todos en todo tiempo. No siempre todos son sanados. También interviene la fe, ¿sí? En Marcos 6:5 vamos a ver. Marcos capítulo 6, versículo 5. Dice,
y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos. ¿Sí? Aún Jesús, eso está hablando de Jesús en el 4, dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y ahí no pudo hacer muchos milagros, porque la gente era incrédula, decía: ¿cómo si es Jesús el hijo de José y María? ¿Sí? Entonces, depende de fe. Estos son actos de fe. ¿Sí? Si tú tienes fe, fe es creer. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, está en Hebreos 11:1. Eso es la fe. Y esto es por fe. Dios te va a sanar por fe, pero tú lo debes creer. Todos son sanados. Interviene la fe o la incredulidad de la gente, la unción del momento que está sobre uno. Tiene que ver con esa fe. 2. Si estás en ese ministerio, puedes esperar una influencia demoníaca en tu contra. Los que nos dedicamos a orar por los enfermos, el enemigo no está contento con nosotros. El enemigo está enojado y va a venir con sus cosas demoníacas a querer derribarte, derrumbarte. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo al demonio lo reprendo y yo no le tengo miedo. Él me tiene miedo a mí, ¿sí? Porque Él está derrotado en la cruz de Cristo. No va a estar derrotado, ya está derrotado. Y se le tiene que decir: pinta tu raya o vemos a cómo nos toca. Yo aprendí, el demonio es el acusador, de todo nos acusa, de todo va y se acusa con el Padre. Pues le dije: lo mismo voy a hacer yo. Y cada vez que me venía a molestar, yo me iba con mi Padre: Señor, me está molestando, mira, me está haciendo esto. ¿Qué padre no se enoja cuando molestan a su hijo? Y entonces Satanás empezó a tener sus distancias conmigo. Porque si se me acerca, si me hace algo, lo acuso con mi Padre. Y mi Padre, que es tan bueno, me va a bendecir. Y lo que me haya robado, me lo restaurará al doble como a Job. ¿Sí? Y esa es la fe que debemos tener. Esa es la fe que yo te invito a tener. El enemigo está derrotado, está apartado. Es nada de que quiera ponerse con nosotros, porque es como ponerse con Sansón a las patadas, pero en este caso Sansón somos nosotros, no el diablo. ¿Sí? Porque Él está derrotado en la cruz de Cristo. No es más fuerte que nosotros. A nosotros Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no al diablo. Así que ponlo a raya, repréndelo en el nombre de Jesús. Tienes que pisarlo en la cabeza. Él te herirá en el carcañal, pero tú le herirás en su cabeza. ¿Está bien? Entonces, si estás en este ministerio, el diablo te va a querer apabullar, pero no te preocupes. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. 3. Tenemos dominio sobre los demonios y sobre las enfermedades, y nos ha dado a nosotros esa autoridad en el nombre de Jesús. Cuando yo oro por un enfermo, reprendo la enfermedad en el nombre de Jesús. Reprendo el demonio de enfermedad en el nombre de Jesús. Clamo por la sanidad, declaro la sanidad en su vida y esa persona se sana. He visto gente que viene en silla de ruedas y comienza a caminar. Generalmente los que están en silla de ruedas es porque tienen amargura en su corazón, es porque tienen falta de perdón, es porque no han podido perdonar a alguien que les dañó y tienen razón, pero hay que perdonarlos, porque de otra manera el mal se lo hace uno, el otro ni sabe. ¿Sí? Pero la raíz de amargura se mete en las coyunturas, en los huesos, en los tuétanos y te puede dejar hasta paralítico. Pero cuando tú lo sueltas, cuando tú perdonas, allá tú y Dios, yo te perdono en el nombre de Jesús, ahí comienza a obrar la bendición de Dios en tu vida. A lo mejor tendrás que decirlo muchas veces hasta que de aquí baje acá el verdadero perdón. Comienza solo diciéndolo. Pues lo voy a decir porque todavía no lo perdono. Bueno, comienza confesándolo. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Yo lo perdono y le perdono esto y le perdono aquello. Y todo lo que te haya hecho, perdónale. Lo que te acuerdes, perdónale. Y verás que baja aquí y entonces tú eres sano. Tú ya no tienes problemas. Se te empieza a quitar la artritis, la reuma, cualquier problema. ¿Sí? Pero es eso lo que tienes que hacer.
4. Pueden sanar de lejos. No forzosamente ponerle siempre las manos, puede ser también de lejos. Mira, Mateo 8, versículo 8. Mateo 8 del 8 y 9 dice así: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Era un centurión que vino a decirle a Jesús en el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Fíjate cómo estaba este criado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y él respondió, el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Digo a este: haz, y hace; ve, y va; al otro: ven, y viene. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ese centurión le dijo: no vayas hasta mi casa, aquí donde estás, aquí donde estamos platicando, aquí di la palabra, decreta la sanidad y mi siervo sanará. Fíjate, este centurión, cómo conocía del poder de Cristo, que sabía si él decía sánate, se sanaba. ¿Sí? Así debes conocer tú a tu Dios, así debes conocer a Cristo. Y es más, Cristo dijo en su palabra: las obras que yo hago ustedes las harán también, y aún mayores harán. Entonces tú tienes que hacer esas sanidades en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en el nombre de Jesús. Decreto sanidad sobre aquella persona que está postrada en tal cama de tal hospital. Decreto sanidad sobre fulano de tal, en el nombre de Jesús. He visto tantas sanidades a través de estos 40 años de servirle a Dios que no te imaginas. Y yo te invito a que lo creas y lo lleves a cabo, y verás cosas sorprendentes. 5 dones normalmente requieren la fe del enfermo. En ocasiones se requiere también la fe del enfermo. Y ahí vemos Marcos 6:5. Marcos capítulo 6, versículo 5. Dice así: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Cuando hay incredulidad, cuando no creen, es difícil. Jesús mismo se le hizo difícil y fue y les impuso las manos, y en ese momento sanaron. Habrá ocasiones como esas, que aquel porque el que vas a orar no te cree, no le cree a Jesús, no cree en su sanidad, y entonces tú decrétala y ponle las manos, y esa persona va a sanar, a menos que sea don de fe. Si tiene don de fe, en ese momento actúa el don de fe. El don de fe hace cosas maravillosas, hace que lo imposible sea posible, porque no hay cosa imposible para Dios. 6. Hay que buscar los dones de sanidades. Procurar los mejores dones, dice la palabra, requiere de combinar y buscar de Dios una vida de consagración y de oración. No es cualquier cosa. Si la persona no está consagrada, no está haciendo sus oraciones, no está leyendo su palabra, no se está congregando, ¿de dónde va a venir el don? ¿De dónde van a venir los dones? Tenemos que hacer todo eso para que Dios ejerza esos dones sobre nosotros. Y 7, no siempre produce resultados instantáneos, a veces tarda. Dios tiene sus tiempos, nosotros no. Dios sabe cómo trata con cada persona. Algunos los ha tenido que postrar para que no hagan lo incorrecto que iban a hacer.
para que hagan la voluntad de Dios. Y ahí, aunque estés orando y hagas lo que quieras y te pares de cabeza, si Dios lo hizo, hasta que sea su tiempo, va a actuar en acción la sanidad que tú has decretado. Tarde que temprano va a actuar, pero en su debido tiempo, conforme a la voluntad de Dios. Y por último, no orar por todos sin discreción. Hay que tener discreción. Habrá quienes no creen, son ateos y no va a ejercerse ningún don de sanidad. Bueno, pues no tiene caso, que se vaya al doctor, gracias a Dios. Por eso dice la palabra que Él dio la ciencia a los hombres, y la medicina es una ciencia que Dios dio a los hombres. ¿Sí? Para aquellos que no pueden creer por fe, pues ve al doctor, y entre el medicamento y lo que sea, ahí va a venir la sanidad. Gloria a Dios que yo no tengo que ir a los doctores, y a veces cuando sea algo difícil tendré que ir a alguna operación, alguna cosa que solamente un doctor sabe manejar. Yo no soy doctor, yo soy contador. Pero la fe, que tu fe no falte. Queridos hermanos, amigos, muchas gracias. Estoy para servirles en el Centro Cristiano El Remanente. Gracias por esta apertura de Cual Camino Extravaganza Comunicaciones, que nos permite exponer estos temas y explayarnos confiadamente para que ustedes, los oyentes, puedan aprender un poquito de lo poco que nosotros hemos recibido. Que Dios les bendiga, que estén bien todos.